Buenas noches, tengan todos y todas, colegas. Esta noche vamos a primero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes de este ciclo de conferencias que estamos dando de parte de AMPROJUV. Queremos decirles que estamos felices y muy satisfechos de la asistencia que tenemos a los llamamientos que le hemos estado haciendo. Quisiera saber si se escucha, tiene buen volumen. Podrían indicarme, por favor, para regular si está bien el volumen o si le hace falta, o si me escuchan. Supongo que sí se escucha, ¿verdad? Vamos a comenzar. Mi nombre es Raúl Edgardo Hernández Castaneda. Eh, Soy abogado notario y ejecutor de embargos. Tengo aproximadamente... Buenas noches, permítanme. Bien, vamos a comenzar. 15 años de ser ejecutor de embargos. He trabajado con diferentes bancos, cooperativas, personas naturales. He tenido una gran cantidad de trabajos y hemos trabajado en cuestiones de todo tipo de instituciones. Quizás una de las cuestiones, los que estamos un poco más de edad, recordamos el antiguo procesal civil y mercantil, en el cual el proceso, el juicio ejecutivo, como se le llamaba, era nada más un, un solo proceso. No se dividía como actualmente en un proceso ejecutivo y una ejecución forzosa. Tanto que en dicho proceso no existe la prescripción, ciertos elementos, pero siempre, y de ahí fue donde se introdujo la famosa caducidad de instancia. Entonces, en este caso vamos a hablar, eso es para un poco de memoria, qué sucede después de la sentencia condenatoria en cuanto al proceso ejecutivo. ¿Qué es lo que sucede después de eso? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que corresponde al ejecutor de embargos, al abogado ejecutante? ¿Y cuáles son las situaciones que se dan? En primer lugar, en el artículo 551 del Código Procesal Civil y Mercantil, habla del acceso a la ejecución y menciona que una vez consentida y dictada o dictada la ejecutoria, es decir, posterior a la sentencia, y vencido el término que establece en este caso la ley, ¿verdad? Porque después de la sentencia se manda a notificar para el cumplimiento de 5 días por regla general el juez al deudor, haciéndole ver de que puede llegar a una forma de pago. Transcurrido ese tiempo, con instancia de que haya participado o no, ¿verdad? El juez, si no llegara a un acuerdo, la da por ejecutoriada y la manda a archivo, a la espera de iniciar la ejecución forzosa. En esta, ya una vez en esa etapa, la parte ejecutante o el acreedor está facultado para iniciarla, pero esta debe ser a instancia de parte. Ya más adelante vamos a ver que no puede el deudor, y en algunas ocasiones me han preguntado, mire, yo soy el deudor y quiero que inicien la ejecución. Muchas veces se hace de esperar hasta 13 meses para poder cobrar más intereses, y le digo, no se puede iniciar. Tiene que esperar que el acreedor inicie la ejecución forzosa. Entonces queda abierto el camino, el archivo se manda, el expediente se manda a archivo, y en este caso, ¿verdad?, queda a la espera y con el derecho abierto de poder iniciar la ejecución.
Posteriormente vamos a ver algunos principios con respecto al principio de la completa satisfacción del ejecutante, que en el 552 dice que se lleva en sus propios términos, es decir, vamos a trabajar netamente lo que dice la sentencia. Por esa razón tenemos que, y más adelante lo veremos, tenemos que describir precisamente la sentencia completamente al momento de iniciar la solicitud. Entonces, en este caso, también puede haber indemnización por daño y perjuicio en razón de que el deudor no quiso arreglar la sentencia. Y hay algo importante aquí en el tercero párrafo, es que la ejecución solo va a terminar con la satisfacción completa del ejecutante, del acreedor. No va a existir aquello de que ya me embargaron, ¿verdad? Creo que hemos escuchado esa parte donde la persona dice, yo ya pagué bastante, pero si no hemos satisfecho o no se da por satisfecho el acreedor o el ejecutante, en este caso, no va a terminar la ejecución. En cuanto, y aquí viene una de las preguntas que hicieron anoche porque es la prescripción. En el 553 del Código nos menciona que el derecho le corresponde al ejecutante, pero que el derecho para iniciar la ejecución forzosa prescribe a los 2 años después de haber quedado firme la sentencia. Decir que tiene definitivamente que haberse declarado firme con la resolución del juez. En este caso yo tuve, ¿se recuerdan para la cuarentena que todos los términos se prolongaron y los juicios uno no podía revisar los procesos, los jueces no notificaban y en algunas ocasiones me recuerdo que tuve que iniciar la ejecución forzosa porque ya casi se vencían los 2 años, pero el juez no había mandado a notificar y no habían quedado firmes las sentencias. Y entonces el juez se daba cuenta y me decía que no al lugar, porque por un error del juez, de la carga laboral y la pandemia, y le ponían aquella gran letanía que nos daban, en ese caso, mandaban a notificar de la sentencia al deudor y razonaban todos los acuerdos y todo lo demás que ponían para poder iniciarla, pero es obligación para que nosotros no vayamos a perder el derecho. Usted puede el último día, y eso hay que tener muy en cuenta. Nos dice 2 años, Activa el micrófono, no, pues. nos está diciendo en este caso, no, fíjese bien, 2 años de días hábiles. Habla exactamente de 2 años, es decir, 365 días por cada uno de ellos. Ahí hay que contarlos prácticamente corridos porque nos habla de los años. Hay que tener cuidado al iniciar la ejecución forzosa. Pero usted la puede interponer un día antes. Solo se sabe que en ese momento interrumpe la prescripción, ¿verdad? Pero que en caso de que no le prospere, prácticamente quedaría prescrita su acción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la ejecución forzosa para iniciarla dentro de los 2 años, para que no vaya a tener ningún problema de que se la vayan a prescribir. Y ahí prácticamente el juez la va a admitir, pero la parte contraria, el ejecutado, va a alegar si es que busca asesoría o asistencia legal y el colega lo toma en cuenta, ¿verdad? Que ya es una sentencia prescrita y puede alegar la prescripción, pero ahí le nace el derecho natural, ¿verdad? No es que se pierda, pero ya entra en otro ámbito que no corresponde al proceso ejecutivo. Entonces, ¿qué títulos menciona la ley para la ejecución? Nos menciona para los títulos nacionales, lo que establece el artículo 554, las sentencias judiciales firmes, los laudos arbitrales firmes, los acuerdos y transacciones, las planillas de costas judiciales visadas por el juez respectivo y cualquier resolución que conforme al Código Procesal Civil Mercantil y otras leyes lleven aparejada ejecución. Aquí ya puse un apartado
Aquí incluimos todas las sentencias de procesos civiles, de tránsito, que al final llevan aparejada la parte civil y que llevan al embargo de bienes, ya como en todavía familia, no. como en el caso de familia, que usted puede, como hay un embargo de bienes, usted puede perfectamente conllevar después del embargo la ejecución forzosa, siempre teniendo en cuenta los 2 años. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque no porque estamos en tránsito vamos a decir, mire, pero aquí no, se rige por las mismas partes. Tanto es así que si ya ustedes han litigado, colegas, en las diferentes áreas, por ejemplo, laboral, ahí me faltó poner el laboral, que es otro igual. Prácticamente el proceso laboral ahora se ha vuelto una mezcla de lo poco que hay del proceso con el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Todas esas sentencias que llevan aparejada ejecución van a poder iniciarse. Entonces, vamos a tener de tránsito, de familia y otros. Recuerdo que en una ocasión me tocó hacer un embargo por un proceso de tránsito y la cantidad era bastante considerable a la que había sido sentenciada la persona. Llegamos al embargo, ya como eso, los de tránsito a los 3 años vienen a sentenciar los jueces, ya había traspasado todos los bienes, solo me quedaba la pensión. ¿Verdad? Pero entonces eso se me terminó el término y los jueces en ese momento no estaban dando prórroga, ¿verdad? Porque hay diferentes criterios, hay jueces que dan 30 días hábiles para embargar, hay jueces que dan 10 días hábiles, hay jueces que dan 15 días. Entonces, tuvieron que seguir a la ejecución, pero se toparon con que en la ejecución forzosa no la podían iniciar, ya que habían transcurrido 3 años a partir de la sentencia, es decir, esperaron demasiado tiempo para iniciar la ejecución. En eso hay que ser muy cuidadosos y quizás una parte que tenemos que tener en cuenta es serle claro al cliente. Cuando usted atienda a su cliente y le dice, mire, quiero que me haga un proceso ejecutivo y usted le explique cuál es su etapa, es hasta la sentencia. Ese es un proceso. Y usted comienza con la ejecución forzosa, es otro proceso. No sé, muchos tienen por costumbre, algunos, pero aquí en Sonsonate, donde yo soy, eh, que la gente lo toma como un solo proceso y tiene que estar el abogado pendiente de los 2 años, es un problema, entonces hay que tener eso bien en cuenta de poderle explicar al cliente que usted va a terminar el proceso ejecutivo, va a llegar a la sentencia, si no logra embargar ningún bien, pues habrá que iniciar otro proceso que se llama ejecución forzosa. Ahora ya casi no existe mucho ese problema, pero al principio, ya en el 2010 que se hicieron los cambios del Código de Procedimientos Civiles con el actual código, era un problema porque la gente estaba acostumbrada a que era uno solo y que uno lo hacía con un escrito que sigamos con la ejecución, ¿verdad? Ahora no. Entonces tenemos que tener ese cuidado y estar pendiente en un momento determinado si la persona va a querer o va a continuar que usted siga llevando el caso, para que no vaya a recaer en nosotros la responsabilidad de que no le avisamos al acreedor del tiempo y de lo que puede llevar aparejada la ejecución. Los títulos de ejecución extranjeros vienen, fíjense bien, podemos también iniciar la ejecución forzosa con las sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin al proceso, así como los laudos arbitrales. Tienen que ser reconocidos en El Salvador. ¿Cuál es el procedimiento? El exequatur. Tal y cuál es el procedimiento, tal y como lo indican los tratados internacionales, que va a tener que comenzar desde el extranjero a sacar las certificaciones respectivas. Y una vez reconocidos, es decir, que el exequatur ha sido, lo hemos logrado obtener, vamos a iniciar la ejecución forzosa. En este caso, nos vamos a ir a la parte siempre de la competencia que nos establece de cuál es el juez competente en razón del territorio, ¿verdad? Donde tenemos a la creadora. Un caso común podría ser que en Guatemala, y esto ocurre con las empresas,
que ya cuando pierden se van para otros países, se llevan los bienes, las cuentas se trasladan. Si la cantidad es suficientemente grande como para que uno ande persiguiéndolos en Centroamérica, usted podría perfectamente, se vienen a El Salvador, venir a El Salvador con esa, que conozca sigue el procedimiento del exequatur y posteriormente iniciar la ejecución forzosa de los bienes que están acá, porque vamos a ver más adelante que usted persigue los bienes del deudor, no al deudor. Entonces, por esa razón, en el anterior código no se mencionaba nada de esto. El anterior código era un problema porque se quedaba sin nada. Y en este caso, vemos las partes de la ejecución. El artículo 564 nos menciona las partes de la ejecución. ¿Quiénes son? Primero, el que pide la ejecución, al que conocemos generalmente por acreedor, que en la ejecución forzosa le llamamos el ejecutante. Tenemos también a la persona contra la que se ejecuta, la deuda. Y viene una novedad. ¿Se recuerdan? Para los que han seguido siempre en el proceso anterior, en el proceso antiguo uno tenía que estar, tardaba hasta 3 años las declaratorias de heredero y si no aparecía teníamos que nombrar otros 3 años para nombrar un curador. Luego viene el sucesor del acreedor, es decir, fallece el acreedor, le vamos a aplicar el artículo 565 en el cual, ¿verdad?, se va a mostrar parte como heredero y por lógica el acreedor. También el sucesor del ejecutado, ¿verdad? Según el mismo artículo, los herederos declarados, no los presuntos herederos, los herederos declarados, son los que van a sustituir o van a ser las partes en este caso. Si usted observa, no aparece el ejecutor de embargos como parte. En este código se dejó más claro, y ya lo vamos a ver, que prácticamente uno como ejecutor es parte del tribunal, ¿verdad? Y ahí es donde sigue podríamos llamarle el limbo jurídico, el limbo que siempre tenemos. Somos nombrados por el juez con la autoridad, pero siempre a disposición. Solo que ahora sabemos que no podemos excedernos porque desde que unieron a los ejecutores de embargo y nos mandaron a la sección de investigación profesional, prácticamente lo que nos van a aplicar es una suspensión si hacemos malos procedimientos desde abogado. O sea, en una acción de ejecutor anteriormente que había una sección especial, no aplicaba, no se iba, solo había sanción para suspensión como ejecutor. Y luego dice el acreedor, y esto es bien importante, el acreedor de otra ejecución donde se realicen bienes del deudor. No es en sí el tercerista, ¿verdad?, sino que usted es el acreedor y se da cuenta que usted tiene su proceso o ejecución forzosa en el primero civil y mercantil, juez 1, pero se da cuenta que en el tercero, juez 2, también al mismo deudor lo están ejecutando. En este caso, usted puede ser parte en el proceso, ¿verdad? Y puede, aunque usted no sea en este caso que le deba nada. Y que el que resulte afectado de la ejecución sin ser parte. Aquí le haría un apartado, ¿verdad? Mire, aquí como yo le puse, por ejemplo, que son aquellos bienes en proindiviso. En algunas ocasiones me ha tocado embargar vehículos que son propiedad de dos personas, del deudor y la esposa. Me ha tocado embargar, bueno, los inmuebles cuando se embargan los bienes los derechos proindivisos de los inmuebles, en los cuales prácticamente son de 3 personas. ¿Quién se puede mostrar parte? Se puede mostrar parte también los que son propietarios proindivisos del bien embargado. En un momento dado pueden decir, miren, queremos arreglar, queremos pagar, lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Y esa es la cuestión. Y luego dice cualquier deudor solidario, siempre que conste en la sentencia condenatoria.
según el artículo 568, lo que conocemos como codeudores y fiadores solidarios, ¿verdad? Que comúnmente le llamamos. En ellos, si salieron mencionados y los sentenciaron al pago, también son responsables del pago del todo. Y aquí es donde también vale aclarar, porque en algunas ocasiones algún codeudor solidario dice, mire, pero yo solo voy a pagar una tercera parte y no voy a pagar más. O le embargamos inmueble al codeudor y dice, mire, yo le voy a pagar solo mi parte. No, usted es el responsable del pago del todo. Si el acreedor dice que está bien, pues solamente págueme su parte, ¿verdad? Pero nadie en su sano juicio que ha embargado un inmueble le va a decir eso. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo declara ya a él, específicamente que con él llegó a que va a pagar una X parte de la deuda. Antiguamente, en el proceso anterior, existía algo que se llamaba el excluirlos. Yo nunca vi un proceso, sí tenían la costumbre de iniciar los procesos ejecutivos y decían, excluyo por el momento a Juan, reservándome el derecho posterior de demandarlo. Realmente nunca vi que alguien demandara nuevamente a este Juan después de que había una sentencia, pero los jueces lo admitían. Actualmente lo que se hace es decir que si de tres solo vamos a demandar al deudor o solo vamos a demandar a un codeudor, ¿verdad? Eso sí puede suceder y usted dice que no va a demandar porque no tienen bienes suficientes con los cuales responder. Por aquí al final voy a responder las preguntas que por aquí estoy recibiendo. Posteriormente, ¿qué sucede de la ejecución en el caso de la sucesión? Es decir, falleció el acreedor o el deudor. ¿Quién la puede iniciar? El sucesor del acreedor según el título. Es decir, en este caso, ¿verdad? Pedro es el acreedor, fallece, se declara heredero y se muestra parte como tal. También puede proseguir contra el sucesor del deudor. Y aquí es donde ocurre que muchas veces hay algunos colegas que paran el proceso porque dicen, ya se murió y no han querido aceptar herencia por las cantidades de deudas que tenía. Pero usted puede iniciar ¿verdad? Y obligar para que se acepten herencias o en un momento determinado nombrarle el curador. La ejecución forzosa, dice, podrá despacharse contra los sucesores de los obligados. Deberá acreditarse en forma documental. ¿Cuál es el documento con el que va a acreditar tanto el acreedor como el deudor, los sucesores? Con la declaratoria de herencia. Ante el juez que tenga la competencia para conocer de la ejecución y que la debe despachar. ¿Qué es lo que vamos a tener en este caso? Que aquí dice, el juez puede, si él considera necesario, con la documentación, llamar a comparecer a las partes para que ahí demuestren si a él le queda alguna duda, ¿verdad? Puede mandar a llamar a las partes antes de iniciar la ejecución para determinar la legalidad de los documentos. Supóngase que como el deudor nunca, o los herederos del deudor nunca van a querer mostrarse parte para que les quiten las cosas. Pero el acreedor se da cuenta de que efectivamente es declaratoria de herederos y puede iniciar la diligencia y solicitarle como una acción al juez que mande a pedir si la hizo vía notarial para que solicite a la Corte Suprema bajo esos parámetros la petición del documento de la declaratoria de heredero, la escritura pública. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque de esa manera el juez puede determinar que efectivamente son capaces para poderse mostrar parte. En este caso dice que no hay exclusivos efectos de la ejecución, es decir, que no va a haber que porque ya los llamó, ahí van a pagar. No, va a iniciarse la ejecución o va a continuarse la ejecución.
Esa es una de las partes que debemos de tener en cuenta. Y prácticamente la solicitud de ejecución para iniciar la ejecución forzosa está estipulada en el artículo 570, colegas, y dice, aquí viene la parte, mire, inicia a instancia de parte del ejecutante o el acreedor. Es decir, que vamos a iniciarlo el acreedor, no va a ser el deudor. Si el deudor o alguien por mala asesoría le dice, no, iniciala, el juez lo va a declarar inadmisible ya que no le corresponde a él iniciar. Al acreedor le interesa en muchas ocasiones, yo he tenido esa experiencia que he visto como ejecutor de embargo, que dicen, ay déjelo, que siga pasando el tiempo para que pague más intereses. Y al deudor, cuando me han buscado, me han dicho, mire, necesito que la movamos, pero yo, no se puede hacer nada. Mientras no se haya iniciado por parte del deudor, no puede, del acreedor, no se puede comenzar. La identificación suficiente de la persona ejecutada. Esto es bien importante. Generalmente identificamos al ejecutado con su nombre correcto, tal como está establecido en la sentencia. Si existiere algún cambio, por ejemplo, en algunas ocasiones tuve un caso donde la ejecutada era de Molina, por decir un apellido, pero en el camino, antes de iniciar la ejecución forzosa, pasó a ser de Reyes. Tuve que conseguir la fotocopia del DUI con el nuevo apellido para hacerle ver al juez que estaba ejecutando a la misma persona que había dictado sentencia, solo que ahora se había casado. Y le presenté de una sola vez la partida de matrimonio, del nuevo matrimonio, para que el juez viera que efectivamente, porque si usted le pone un apellido y no lo logra justificar, el juez le va a prevenir que presente los elementos necesarios de identificación o que usted se equivoque en un número de DUI, en un número del DUI. En ese caso, ¿verdad? También, o en el nombre, supóngase usted demandó a alguien llamado Amelia, pero la señora usted le puso Melia. Entonces ahí nuevamente no hay suficiente identificación de la persona ejecutada. Luego tiene que relacionar, aunque la ley al principio, no sé si algunos de ustedes hicieron ejecuciones al principio, los juzgados, al menos acá en Sonsonate, los primeros meses, el juzgado de lo civil, que ahora es el Civil y Mercantil 1, nos entregaba la certificación de la sentencia para que nosotros la guardáramos y al momento de la ejecución forzosa presentar esa certificación anexada a la solicitud. Pero posteriormente los jueces vieron de que muchos lo perdían y llegaron al acuerdo de que pues ahí iba a quedar en el guardia, que al momento de que vamos a iniciar la ejecución forzosa, vamos a hacer la relación exacta. He visto algunas ejecuciones donde solo se pone de la sentencia dictada contra la señora y no menciona lugar, fecha, la hora, ¿verdad? Y no mencionan, ¿no? Algunos probablemente ya tuvo la observación que nos equivocamos en un porcentaje, tenemos que hacerlo conforme al fallo que ha dado el juez en la sentencia y bajo qué título se funda. ¿Qué vamos a obtener? Es decir, ¿qué es lo que queremos? Si en el proceso ejecutivo embargamos salarios, ¿qué queremos? El cobro de las cantidades que están retenidas. Las acciones ejecutivas, aquí viene ya la primera parte. Primero, girar oficios a las pagadurías, si es que fue un embargo de salario, o también puede ser otra acción ejecutiva, el que gire oficio al registro correspondiente para poder embargar, para poder determinar qué es lo que está embargado y eso comenzar en un momento dado a liquidar. En caso de ejecución de dinero, dice indicar la cantidad que se pretende. Tenemos que ser exactos. Si la sentencia dice $10,542, así tenemos que ponerlo en la ejecución forzosa, así como con los intereses que tenemos. Esta parte de la tercera parte más para cubrir el pago de intereses y costas procesales, el juez lo hace de oficio. En algunos juzgados, yo recuerdo que en los civiles y mercantiles de San Salvador, que ahí, como son alrededor, creo que como de 15 juzgados, miren, tenían criterios variados. En uno
Me decían, ponga la cantidad exacta de una sola vez, cuánto ha devengado hasta este momento de interés normal y moratorio. Y empieza usted, ¿verdad? Y en otro, y se lo lleva a otro juzgado, como en el uno le dijeron que así es, lo presentaba en el 2 y en el 2 no, eso no vale, entonces había que quitarlo. Entonces, ese era me recuerdo cuando estuve litigando mucho en San Salvador, me tocaba estar viendo y llevaba un listado de quienes cómo pedían la ejecución para poder hacerla de esa manera y era bien problemático. Entonces, en este caso, eso es lo que tenemos que tener claro. Prácticamente hacemos una descripción de la sentencia de lo que da el fallo. Vamos a designar bienes. Esta ya es nosotros venimos y en la ejecución forzosa, según el artículo 571, vamos a designar bienes. Es decir, nosotros le decimos al juez cuáles son los bienes que se van a ver afectados. Es decir, que ya fueron embargados, aquellas cuentas bancarias. Y si nos dimos cuenta, porque aquí viene la situación, que la persona adquirió propiedades o adquirió vehículos en ese tiempo, entonces podemos pedirle, como no nos alcanza y vemos que lo embargado, podemos razonarle al juez en la ejecución que pedimos un nuevo mandamiento de embargo. Supóngase que el embargo fue en un salario de $1,000, donde apenas será unos 13, $14 lo que le van a descontar al mes y está debiendo $50,000. Pero como hay que aprovecharlo para que no llegue otro y ahí dejémoslo guardado, ¿verdad? Mejor ahí en cola ya lo tenemos de primero. Entonces, en este caso le podemos decir al juez, mire, pero ha adquirido esta propiedad y ya presentamos de una sola vez, ¿verdad? Para que usted pueda las certificaciones respectivas. Y aquí ya vamos a ver cuando no conocemos que tenga algún nuevo bien, es decir, que solo sabemos que la persona eh, solo sabemos que la persona tiene el salario, pero de repente nos averiguamos y ya iniciamos la ejecución forzosa. Y dice, aquí vamos a pedir el nombramiento del ejecutor para los nuevos bienes. También, si no conocemos los bienes o no fueran suficientes, lo que les decía, tenemos derecho de solicitar las medidas de localización. Aquí pueden ser oficios y esta fue una novedad, algo que antes no existía, que podemos pedir oficios de localización al sistema financiero y de diferentes registros. Registro de la propiedad, por ahí hago mención, ahí más abajo, aquí abajo lo he mencionado, donde podemos que el ejecutor comience a averiguar, por ejemplo, a mí me tocó embargar una avioneta en una ocasión, tuve que ir hasta Ilopango, irme a la aeronáutica civil, me tocó embargar un barco, tuve que ir al registro porque los barcos son considerados inmuebles, ¿verdad? Por lo tanto se inscriben y pero el problema es cuando el barco no es de bandera salvadoreña, su matrícula o la aeronave no es de matrícula salvadoreña, no se pueden embargar y no se puede retener si no hacemos el registro, tanto en el registro correspondiente como materialmente. Podemos, fíjense bien, hacer el embargo registral y no el material, pero se nos vuelve contradictorio si solo lo embargamos materialmente, pero no lo hemos podido hacer registralmente, como el caso que existía, que hoy se ha facilitado con las reformas de la ley de la multa que le ponen por inscribir vehículos de $100, eso nos ha beneficiado a los ejecutores y a los abogados. ¿Por qué? Porque antes cargaba 5 ventas del vehículo y aunque anduviera en un carro caro, no se lo podíamos quitar porque no estaba a nombre de él. Y miren, el deudor hasta se burla de uno, aunque ustedes no lo crean. Le vaya, pues quite, pero miren, y ya le sacaban la tarjeta a uno. Ahí no tocaba más que ya, bueno, pues aquí nos quedamos. Recuerdo que en una ocasión me tocó embargar a un colega y él muy sarcásticamente se reía, no me puede quitar nada, está perdiendo el tiempo. Y ahí me tocó. Entonces, no nos toca más que buscar, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el ejecutor? Que usted, si el juez, fíjese bien, si el juez
Envía los oficios, hay que esperar aproximadamente, si usted envía, dice, mire, al sistema financiero para que todos los bancos le envíen el informe, pero no solo el sistema financiero, están regidos por la superintendencia, sino también a Fedecases, a Fedecrédito, que son instituciones que son federaciones aparte y que le pueden enviar información de si tienen cuentas bancarias en esas instituciones. Es decir, ahora que ya han cambiado, por ejemplo, la ley operativa, que ya están regidas, ¿verdad? Porque antes solo eran los de sistema financiero y los que estaban regulados como entes financieros no bancarios, pero ahora se facilita un poco más, pero sí el ejecutor tiene la capacidad aquí de poder ir a los bancos y aquí viene una cuestión que ya vamos a ver con la autorización, con qué autoridad actúa uno, es que algunas instituciones se niegan al ejecutor a dar la información. Aunque uno los amenace con que le van a mandar el informe, dicen no. Dicen no. Entonces, ese es un problema. Trabajar, Aquí, trabajar, te digo. entonces, en este caso, vamos a ver luego cuando la ejecución es contra el Estado. Aquí me recuerdo yo con el antiguo proceso y al inicio de este código, en esa transición del 2010-2012, más o menos. Hoy es claro, antes existía cierta ambigüedad en el proceso. Cuando usted embarga al Estado o le inicia la ejecución forzosa contra una alcaldía, que es lo que más se da. Recuerdo que una vez, como solo nos íbamos al registro, ¿verdad? Y no nos dábamos cuenta, me tocó ir a embargar y embargué por error el parque municipal. El juzgado estaba miren, vean la escritura, se las presenté y vieron de que ahí no decía parque, ahí decía un terreno. No se pueden embargar los inmuebles del Estado, principalmente aquellos que son de uso público. ¿Verdad? Es decir, si está un lote por ahí sin utilización, sí, pero de otra manera, el juez tiene que mandar a la institución, al pagador o al alcalde en este caso, de que tiene que pagar esa cantidad. Si tiene los fondos para pagarlo con el presupuesto vigente, entonces se hace. De otra manera, tendrá que asignarse en la partida del siguiente año. Ahora, ¿cuál es la función del ejecutor aquí? Si usted ha pedido un mandamiento de embargo, es que el ejecutor llega a presionar a manera de llegar a un buen arreglo, porque hasta que, pues, ustedes saben, ven a un policía con uno de ejecutor, hasta entonces muchos reaccionan. Recuerdo una alcaldía de aquí de Occidente que le debía como a 15 cooperativas y todas lo estaban embargando. Hubo un tiempo que trabajé como con 6 cooperativas a la vez y me tocaba irlo a visitar seguido. Entonces al final llegó a un acuerdo de pago, no le tocó más que pagar. Pero este es el proceso correspondiente, es decir, que se mandan al presupuesto. Ahora, en un momento determinado, podría, si por ejemplo, hay cuentas bancarias, eso sería gozo, ¿verdad? Porque hoy era uno de ejecutores, me recuerdo que me dijeron, mire, pues podemos embargarle los vehículos, no se pueden. ¿Cómo no? Entonces no. El problema es que si uno cae, se va en la ley, ahora la aplican inmediatamente los jueces contra los ejecutores. Anteriormente no, y de ahí se viene aquel cuento, y ustedes ya lo han escuchado, y no sé si alguno lo practicó, de irle a quitar la cama a la gente, irle a quitar hasta los zapatos a la gente, y a mí me recuerdo que una vez me dijeron que le quitara hasta el chucho a una persona y con la antigua legislación y yo, mm, espérense, pero no había, se podía llevar todo, a menos la cama. El pobre Chucho, el niño lo vio que iba y salió corriendo con el perrito para el cuarto. Oh, mi perrito no, dijo. Pero así era de su mano el embargo anteriormente, pero ahora no se puede hacer. Si es institución del Estado, tiene que ser bajo esta vía. Es decir, ¿verdad? Que debe de despachar la ejecución al funcionario, al alcalde, si es un ministerio, al ministerio. En este caso, la fiscalía debe de girarle a la Fiscalía General de la República, el juez,
informándole que existe esa deuda, porque recuerden el representante en la fiscalía para que se muestre parte y pues dé movilidad al proceso. Y ahí abajo le he puesto que se cargue el presupuesto vigente o hasta el siguiente si no hay fondos disponibles. Ese es el proceso para el embargo. ¿Qué pasa si la persona al momento que aparece el ejecutor o le aparece la orden, dice yo voy a pagar? Le mejoró la situación, consiguió dinero que le mandaron. El primer caso puede ser que pague en el momento. Pone a disposición, dice aquí, del acreedor las cantidades por medio del tribunal. La realidad en este caso es que en el momento que la persona ya se siente acorralada con el embargo, muchas veces comienza a negociar con uno de ejecutor. Entonces uno le pregunta al acreedor o con el abogado si está, miren, ¿cuál es el acuerdo? ¿Va a haber acuerdo o me llevo todo? Todo lo que se puede embargar. Si le dicen a uno, mire, puede negociar y tanto es lo que quiero, generalmente estos se presentan como arreglos extrajudiciales ante el juez y uno tiene que describir en qué consistió el acuerdo extrajudicial, es decir, decirle al juez, en el momento del embargo el acreedor llegó a un acuerdo de pago con el deudor y ambos dijeron que iban a recibir X cantidad, pero también el acreedor debe de notificarle al juez cuál fue el acuerdo de pago al que llegó. Pero el medio legal, el que nos establece es que le ponga a disposición el dinero inmediatamente al juzgado. ¿Cómo vamos a hacer? Va a allanarse. Esta es una forma, fíjese, usted recibe el mandamiento de embargo. Se allana y dice, voy a pagar conforme dice el mandamiento de embargo. Y esa es una forma de evitarse el pago de las costas procesales que las instituciones financieras ponen, que ustedes saben que es mucho más alta, pero ahí va el pago también de uno de ejecutor también, ¿verdad? Que la que dice el arancel judicial, que habla, creo que lo que más puedo cobrar son como 100 colones por un embargo, según ese arancel judicial. Y el abogado creo que lo más que puede andar cobrando anda por unos 250 colones, ¿verdad? Entonces, generalmente me he dado cuenta de algunos casos donde en vez de arreglar, se dio cuenta del embargo, piden el mandamiento y se van al tribunal, se muestra parte y dice voy a pagar la cantidad y pide la orden de pago para ser depositada en fondos ajenos en custodia del Ministerio de Hacienda. E inmediatamente el juez, ¿verdad? Pide el mandamiento, extiende una resolución y le notifica a uno de ejecutor que debe de entregar inmediatamente, le da 3 días lo máximo para que entregue el mandamiento de banco que ya no debe de continuar la ejecución, porque ya hay un arreglo que el deudor llegó a pagar al tribunal, por decirlo así, ¿verdad? En este caso, las costas siempre van a ir, se imponen al ejecutado, era solamente que fuera justificable, aunque por regla general las costas aunque lo condenen en costas, no se sigue el proceso del cobro, ¿verdad? Sino que así nomás. Vamos a ver luego en el embargo de bienes, aquí viene algo que le he puesto entre comillas, que es como una explicación. Llega al acuerdo del 609 por costumbre en el momento del embargo de los bienes y por instrucciones del ejecutante o acreedor, el ejecutor de embargo llega al acuerdo que pagará la suma deudada. En muchas ocasiones, lo que hacen es negociar entre el acreedor y el deudor la cantidad de costas que va a pagar, ¿verdad? Cuánto va a pagar por el abogado, cuánto va a pagar por el ejecutor, y entonces ahí llegan al acuerdo. En algunas ocasiones dan cheques prefechados, el acreedor lo admite, uno solamente como ejecutor. Tal vez, colegas, podrían apagar los micrófonos para poder evitar las interrupciones. Uno lo que hace, gracias, es solamente transcribirle al juez y decirle llegaron a un acuerdo y este acuerdo consistió en que pagaron esto y esto,
y se ponen las cantidades. Tenemos que rendir, ahora se tiene que rendir informe de qué es el acuerdo al que se llegó. Es decir, si se pagó la totalidad del capital, ¿por qué razón? Primero, para evitar que el ejecutor de embargo se vaya a quedar con una parte de dinero, porque también le pregunta al acreedor y en un momento dado le pregunta al deudor si es cierto. El juez manda notificar al acreedor también. Entonces, esa es la cuestión. Tiene que poner exactamente en qué consistió. Y la otra es que si hubo pago de intereses, el juez tendrá que remitir un oficio, ¿verdad? El informe al Ministerio de Hacienda para que el acreedor, pueda pagar o vaya a pagar al Ministerio de Hacienda los respectivos, el monto del 13%. ¿Podrían, por favor, apagar su micrófono, colegas que tienen, por ahí se les ha olvidado quizás? Bueno, muchas gracias. Entonces, para que el acreedor vaya a pagar el IVA correspondiente y lo que es de la renta, por los intereses que se han devengado, ¿verdad? De esa manera, por esa razón, pregunta el juez tanto al acreedor como al deudor si efectivamente las cantidades pagadas son las que dice el ejecutor y evita también que el ejecutor vaya a quedarse con una parte del dinero, ¿verdad? Este sería el arreglo extrajudicial de pago. En este caso, bien importante, se da bastante cuando los montos no son muy altos y en algunas ocasiones cuando son empresas o son personas, gerentes de instituciones bancarias. Recuerdo que una vez me tocó embargar como 4 gerentes de diferentes bancos, de gerentes ya a nivel central, de un proceso que se vencía prescribía en 2 días. Yo lo presenté en 2 días antes, me lo llevaron y lo presentamos. Y yo sabía que por ser gerente de instituciones financieras le iban a pasar la lupa y efectivamente me llamaron, me dijeron, ya vimos que usted embarcó, pero necesitamos, y le dije, vamos a hablar con el acreedor. El acreedor aceptó la forma de pago, firmaron un convenio y ese convenio se le informó al juez, una copia del convenio al juez, para que diera por válido y de esa manera se levantaran los embargos en los salarios, porque por ser gerentes de los centrales, de los bancos propiamente, gerentes generales, no les convenía tener embargos en sus salarios. Entonces, y hasta me dijeron, a ver, me llamaron y me dijeron, mire, ya revisamos y la demanda está bien puesta. La puso cabal en el tiempo. O sea, yo hasta le había dicho al acreedor, mire, esto hay que volar porque ya solo nos quedan tantos días. Entonces, en este caso, los acuerdos extrajudiciales se pueden llevar. Siempre como es, recuérdese que prácticamente es a disposición de las partes, entonces el juez solamente un mediador que va a ver porque no se violenten los derechos. Pero si el acreedor acepta al final recibir la mitad del capital y sin intereses ni nada, el juez lo va a aceptar. Lo que no va a aceptar el juez es que le diga al acreedor que si eran $1,000 de intereses le pagó 2,000. Eso no lo va a aceptar el juez, le va a decir que tiene que devolver. Entonces, en eso sí tiene que ser un acuerdo que vaya conforme a derecho. La averiguación de bienes, y esta es una de las modalidades que, aunque se mencionó anteriormente, es que cuando habla del juez, esta era una parte que se mencionaba mucho en los tribunales y hoy ya quedó claro, se refiere al ejecutor, ¿verdad? Porque el ejecutor de embargos, nosotros somos delegados del juez. Y dice el código, con la autoridad conferida por este. Es decir, yo llevo la autoridad del juez. Decía un amigo, colega abogado, que ya no nos acompaña en este mundo, decía que nosotros éramos los sirvientes del juez. Aquel era el que no quería ensuciarse y nos mandaba a nosotros. Pero entonces cuando habla el juez, que nosotros ya por medio de la orden judicial podemos irnos a todos los registros públicos a que nos den la información necesaria. Siempre llevamos las fotocopias para poderlas solicitar.
saldos de cuentas. Como repito, hay algunas instituciones que todavía quedan que no, que dice hágalo vía la superintendencia, y aquí pueden ocurrir dos situaciones. Y aquí viene, como soy delegado del juez, como ejecutor de embargos, yo puedo dirigirle un escrito al juez diciéndole que el banco X se niega a brindar mi información. O sea, aparte de solicitarle otro tiempo prudencial para diligenciar el embargo, le pido que emita una resolución donde le obligue a brindar mi información. Y basta con la resolución, en este caso hoy, que la que nos envían al SNE, con esa resolución llega uno para obligarlos a ellos y de un solo levanta un acta. Por esa razón, aunque actualmente no se pide secretario de actuaciones, yo generalmente cuando son embargos que son bastante delicados, nombro un secretario de actuaciones. La ley no lo prohíbe, así que lo permite. Y si me toca llevar policía, pongo a los agentes de seguridad que me firmen como las autoridades que me acompañaron en la diligencia, dando fe que es como se establece. ¿Verdad? Entonces, ya con eso, llego y me dice, no lo voy a hacer, levanto un acto y si no me la quiere firmar, le pongo no quiso firmar y se la agrego al juez para que proceda a establecer la multa correspondiente. Porque basta la orden que uno lleva o la autoridad que uno lleva como si fuera el juez mismo. En ese momento, ahí por eso es que muchos antes le llamaban juez ejecutor. En este caso, aquí, como le puse ya, nuevamente, aunque parece repetitivo, pero aquí es donde ya el ejecutor de embargo, uno actúa con la autoridad mientras carga el mandamiento de embargo para poder ir a cualquier registro y no le pueden negar la información. Nosotros podemos dirigirnos al juez, como no somos parte, pero somos parte del tribunal, informándole de qué es lo que está sucediendo y le decimos que tal persona se niega. Fíjense que hubo un banco en San Salvador, de ese que ha cambiado mucho de dueño, pero no es el colombiano, que me lo decía claramente el abogado. Aquí está, me decía la apoderada, mi nombre, y puede decírselo al juez cuantas veces quiera, pero yo no le voy a dar información. Entonces, hasta que recibía la orden del juez directamente que la estaba obligando a que con la resolución diera información, me decía, le voy a decir si puede o no embargar y la cantidad que usted dice, nada más. Es política de cada institución. Hay otros bancos que uno llega con el mandamiento de embargo y nos dicen si hay fondos disponibles, cuánto es lo que quiere. No existe para todo eso, pero podemos embargar hasta tanto. Solo le dejan $1 disponible. Esa es una situación que se da. Entonces aquí dice lo solicitar saldos de cuentas y depósitos. Supóngase que usted solicita los oficios a la superintendencia. Mire, le llegan de todos los bancos del país y si solicita a las federaciones y usted está recibiendo, pasa 6 meses. Ese es el único problema. Entonces, ¿qué es lo mejor? En este caso, no es hacerme publicidad. Usted nombra un ejecutor y se supone que uno va a ir a donde puede tener cuentas. Ahora, aquí, ¿verdad? Es aplicable, dice, cuando la averiguación que pudiera efectuar el acreedor ejecutante hubiese resultado infructuosa. Es decir, al acreedor además no le encontró bienes porque él está limitado. En el caso del ejecutor, no. Luego viene la obligación de colaboración en la averiguación. El artículo 613 dice que estamos obligados todos a entregar, a colaborar y entregar documentos. ¿Quiénes? Las entidades a las cuales se dirija el juez. En este caso, nuevamente, el ejecutor de embargo, recuerdo que me tocó embargar en una ocasión a muchos empleados de una institución pública y la tesorera me retrasaba los mandamientos de embargo. Se perdía. Venga, dentro de 8 días. Mire, tuve que dirigirle cartas escritos al juez para decirle, señoría, la tesorera no me entrega el mandamiento de embargo debidamente diligenciado y hasta que el juzgado le pedía que extendiera oficio diciéndole que lo entregara o que la iba a multar, porque la multa la establece mire, si usted ve en el párrafo tercero, dice que oscila entre 5 y 10 salarios mínimos urbanos vigentes. Cuando ya el juez nos amenaza con eso, inmediatamente soltar, no, si aquí estaban, usted no se lo llevaba, está bien.
Pero el ejecutor de embargo, en este caso, fíjese que se da algo cuando usted embarga, por ejemplo, salarios y lo hace por medio de oficio. Esa vieja costumbre, ¿verdad? De que dice el pagador, hay embargo anterior. Y por ahí bueno, quien nunca entrega información, por ejemplo, del depositario judicial, es en la Corte Suprema de Justicia. Voy a hablar mal de la cocinera. Usted al tesorero institucional solo le dan el nombre, ni siquiera el número y ahí ni los jueces le dicen nada. Entonces, uno lleva y dice la ley que uno debe de identificar plenamente al depositario judicial, pero no, eso lo firma, me dicen. Y los jueces ahí no dicen absolutamente nada, porque nos van a quedar sin salario. Entonces, pero quienes no, ahí no los amenaza tampoco, aunque atrasen los, pero cuando usted embarga por medio de oficio, no está seguro, fíjese bien, de que no tenga embargos anteriores. Entonces, ahí una vez me recuerdo que dijeron en la institución que había un embargo anterior, me pasó en una institución grande de Sonsonate, privada, y le dijeron, no se le puede descontar porque tiene un embargo, no sabemos, fíjese cómo lo puso, no sabemos del año, ni quién es el acreedor, ni quién es el juzgado, pero ahí está puesto. Y entonces, ¿y en qué condiciones queda un embargo de ese tipo? Entonces, por eso no retenían a favor del cliente, del acreedor, no retenían ninguna cantidad, pero resultaba cuando yo pude averiguar por medio del Departamento de Recursos Humanos que como era un gerente lo estaban protegiendo. Entonces, son cuestiones que se dan, pero usted se da cuenta. Puede pasar, imagínate, usted lleva un oficio de embargo, lo lleva, ahora los jueces le ponen en el oficio, debe de informar cuánto le va a retener, si hay embargos anteriores, porque han llegado a ocultar esa información los pagadores, ya sea por favor. Y el tribunal dice, si recibe datos ajenos a los fines de la ejecución, debe de adoptar medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, es decir, información sensible. Imagínese que el deudor puede ganar una cantidad grande. Se trata de una personalidad. Una vez me tocó embargar alcaldes, el salario de los alcaldes, para información bien sensible. Y ya se imaginará el escándalo que hicieron. Entonces, eso era con el antiguo proceso. Pero en el actual, él debe de guardar esa confidencialidad. Y yo como ejecutor no le puedo, si ya el juez dice, ¿verdad?, que esa información no se puede, igual como cuando se decreta la reserva parcial en el caso penales, así aquí prácticamente es una reserva de cierta información sensible por la calidad de la persona o de los bienes de la persona. Ya en el 617 menciona precisamente el ejecutor de embargos. Nos dice que el ejecutor de embargo, fíjese bien, y aquí viene la primera. El embargo se realiza por medio del ejecutor. Primero, es un delegado del juez. Es decir, yo llego con la autoridad que el juez me da de llegar con esa autoridad. No puedo llegar, mire, me regala por favor información. Mire, y cree que me puede atender. No. Vengo, traigo una orden judicial y necesito que me entregue esta información. Y si quiere por escrito, yo generalmente la llevo por escrito, que es lo que necesito, y le llevo una copia del mandamiento. Y de esa manera logro que las personas, si no me entrega la información, le informo y le entrego esa copia de recibido al juez, no me ha querido entregar la información y la está ocultando, para que él, por medio de otro oficio, lo obligue a que la persona o el pagador dé la información. Y aquí viene la respuesta de una pregunta que alguien dijo. La respuesta es que el ejecutor de embargo puede embargar en cualquier lugar del país sin pedir permiso a juez competente. Aquí le he puesto entre paréntesis que antes era el famoso pase judicial. ¿Qué problema era el pase judicial? Es decir, yo no persigo como ejecutor al deudor.
persigo los bienes. Y si yo encuentro el carro, porque ya me tocó hacerlo, una vez me tocó hacerlo en Metrocentro, en San Salvador, allí encontramos el carro. Mandé a traer la grúa, le informé a los custodios de Metrocentro que era una orden judicial, se las mostré y subimos el carrito para embargarlo. Era una institución financiera. Donde se encuentra el vehículo o el bien, nosotros lo embargamos. Es decir, no vamos a perseguir al deudor. Muchas personas dicen, no, es que usted no puede llevarse esto porque no está el que le debe. No, nosotros perseguimos el bien, no perseguimos a la persona. En este caso, antes, y dice, nosotros lo vamos a hacer sin ningún permiso. Antes existía el famoso pase judicial. Nosotros llegábamos al juzgado de primera instancia, que generalmente era a veces era el de paz, dependiendo del pueblo, a pedirle al juez un pase judicial, que nos firmara una autorización. Eso costaba, miren, porque más en las ciudades grandes, donde los jueces dan clases primero, luego se van y una recuerdo que una vez me dieron en un juzgado, mire, usted ha venido muy temprano, si son apenas las 9:30. Esta hora no lo va a atender el juez viene a las 10:30, tiene que dar clases. Yo me quedo, bueno, ¿y cómo es eso que a las 10:30? Y si la persona no se encontraba, bien, yo no podía embargar a nadie si no estaba el pase judicial, se volvía prácticamente nulo y me sujetaba que me reportaran a la sección de ejecutores. Y a veces tenía que esperar al juez, fíjese que no va a venir, pero déjelo y regrese a las 2. Y regresaba a las 2:30 y me decían, va a venir a las 4, pero espero. Y a veces me pedían que regresara al siguiente día. Ahora no, para darle agilidad, el ejecutor ya directamente va a buscar si es que va a embargar bienes muebles, ¿verdad? Pero cuando va directamente, solicita la seguridad policial y se hace. Y si son inmuebles, hasta para eso necesitábamos el pase judicial antes. Aunque fueran inmuebles, tenía que ir firmado y sellado, de otra manera no era válido el embargo. Esta parte es bien importante porque le da a uno la autoridad suficiente de poderle decir, bueno, si usted no me informa, usted no me colabora, entonces yo voy a reportarlo al juez y el juez va a hacer lo respectivo y uno le pide al juez, ¿verdad? Es parte de la obligación del ejecutor de embargo. ¿Hasta dónde llega él? Los límites del embargo. Dice que el embargo de una cosa o derecho comprende todos sus accesorios, pertenencias y frutos, aunque no hayan sido expresados, mencionados o descritos. Cuando embargo las acciones de alguien, porque pueden ser embargables las acciones, también están embargados los accesorios, sus frutos, los dividendos. Ahí van incluidos. Los bienes cuyo valor previsible sea mayor que la cantidad que hubiera despachado no pueden ser embargados. Imagínense que usted va a embargar, ahorita estoy en un pleito así, un proceso donde se ha embargado un mueble de $100,000 por un monto de embargo de $4,000, pero había una casa que costaba $40,000 y no quisieron embargar. Ese es un embargo completamente nulo. Se pide la nulidad del embargo. Y el juez, cuando se da cuenta que existen más bienes, él, o si él ve que es demasiado, póngase antes a uno y le decía, mire, embargues todo lo que tenga. Y llegaba yo como ejecutor a embargar 4, 5 inmuebles y tal vez por $50,000 en el antiguo proceso. Pero no había disposición legal que nos prohibiera hacer eso. Entonces, allá al final la persona, después de ver todos sus bienes embargados, y por eso mucha gente se aflige, ¿verdad? Porque dice, me van a quitar todo. Ahora no. Si el juez ve que los inmuebles pueden tener un valor, él mismo de oficio declara la nulidad del embargo y el reporte va para el ejecutor. Por esa razón, ya no se arriesga uno a decir, mire, llévese todo. Tengo la experiencia que una vez, es más, no puedo ni embargar cosas que no tengan valor significativo. Mire, en una ocasión había un deudor con la antigua normativa que se burlaba del abogado que le cobraba y entonces me dijo, mire, vamos a hacer este embargo solo porque ya me tienen, ¿no? Y que vamos a quitarle, mire, la cocinita con la que hecha tortillas, pero era hecha de un barril. Y yo, pues si no, no, eso lo vamos a pagar, me dijo.
pero no se va a salir con la suya. Mire, solo por molestarlo, o sea, se nos desarmó cuando quisimos subirlo al carro y ahí le tuvo que pagar la institución el costo, pero fue para hacerlo llegar al final, pero sí, ahora no se puede hacer. El ejemplo, que existen dos propiedades con un valor de 5,000 y otra con valor de 50,000. Vamos a embargar la de menor valor si esta cubre el monto de la deuda. ¿Ya? Es decir, que si usted imagine va a embargar $1,000, no va a embargar la propiedad de $50,000 porque ya se ve el dolo. Y fíjese qué ocurre, que en ese caso el deudor puede dirigirse al juez y decirle, yo tengo una propiedad de $5,000, quiero que me quite el embargo de las 50 y le entrega la de 5,000. Y entonces al ejecutor, tanto como, más que todo uno lleva la responsabilidad de que lo reporten y lo investiguen por esa, de ser, ¿verdad? Por eso le pongo aquí, merezco pena de ser informado el ejecutor a la sección de investigación profesional. Entonces ahí hay que tener, se tiene mucho cuidado o hay que tener mucho cuidado, ya no ser dolosos en el sentido de que porque nosotros queremos recuperar el dinero lo más pronto posible, vamos a obligar o vamos a hacer que los embargos se vayan, súbale 3 vacas, súbale 5 carros, súbale, y la deuda es muy pequeña. Bienes inembargables. Primero, los derechos, bienes y derechos declarados inalienables, los que carezcan de contenido patrimonial. Imagínense que queremos llevar el cuadro de la abuelita que es del siglo pasado. No se puede, ¿verdad? No se podrán embargar, no obstante, los accesorios alienables. Esos sí se pueden embargar, ¿verdad? Que son con independencia del principal. Pero no podemos en este caso tampoco. Ya hay una normativa, por ejemplo, no podemos llevarnos los mobiliarios. Al principio los jueces admitían que si habían, por decirle algo, 2 cocinas en la casa, usted se llevara una, pero que dejara todo documentado. Ahora ya se llegó que no se puede, pero son bienes del hogar. Entonces, si por ejemplo usted tiene una computadora y no se dedica, no es su trabajo la computación, sino que ahí la tiene, puede caber en la posibilidad de embargarlo. No así se puede llevar, no se puede llevar ni la ropa, ni la comida, ni los libros. Y dice, ni libros e instrumentos necesarios para el instrumento de la profesión, arte u oficio. No nos podemos llevar, como le digo antes, se llevaban las camas, se llevaban hasta chineros. Recuerdo que a un colega ejecutor lo suspendieron porque se llevó un armario y llevaba llave. Pero le dijeron, no, no hay llave. Entonces, al final la gente dijo que ahí iba en el chinero, en el ropero iban unas joyas por el valor de $10,000. Él no se percató. Entonces lo llegaron a traer, lo capturaron, tuvo que enfrentar audiencia y suspensión. Y cuando el juez al final abrieron el famoso ropero, ¿qué creen? No había nada. Entonces, pero ¿cuánto le costó al colega? Primero la guardada y luego todo el proceso para que lo volvieran a rehabilitar. Se pasó como 1 año y medio. Y las 72 horas que eran, gracias a Dios, en aquel entonces, es que pasó detenido, ¿verdad? Entonces, se le arruinó la carrera prácticamente. Entonces, de eso uno se cuida mucho, ¿verdad? Más esos muebles que hay que tomarles y por eso nos dice aquí, mire, también alimentos, combustibles, ya voy a hablar de algo de eso que va a decir. Combustibles, no podemos dejar el carro sin gasolina, a chupar, vamos a sacarle la gasolina, no se puede, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque son los que le van a servir para la subsistencia al ejecutado. Y aquí hay una cuestión bien interesante. Vean el sexto. Los destinados al culto de las confesiones religiosas, que dice al final, legalmente establecidas. Licenciado, entonces si la iglesia no tiene personería jurídica, pregunto, ¿está legalmente establecida? ¿Verdad? Es decir, no se puede llevar las cuestiones religiosas, pero de las iglesias que están legalmente establecidas. Conocemos, más que todo esto se da en la Pues iglesia, ayúdame a poner este, Roque. más que todo se da en la
en las iglesias evangélicas que a alguien se le ocurre poner una iglesia, llévalo y entonces viene y usted averigua, el ejecutor averigua de antemano si hay o no hay personería jurídica, si solamente es como un negocio familiar, entonces haciendo el razonamiento correcto se pueden embargar. La regla general es Se que quiere no, limpiar las manos. pero nos dice el culto de las confesiones legalmente establecidas. ¿Verdad? Porque vamos a tener, hay que tener mucho cuidado en eso. Yo he visto pleitos de Sí, iglesias sí. muy grandes. Entonces, ahí tenemos. Y los otros, los que por su naturaleza a criterios jueces dan de valor inferior a los gastos necesarios para su realización. Recuerdo que un embargo una vez llegué, me dijo, siéntese, pero con cuidado, me dijo, porque los sillones no tienen patas. Las había puesto, esta persona dedicaba mucho a tomar, se gastaba todo el salario, debía una fuerte suma y los sillones estaban así entre ladrillos. Si quiere, me dijo a tono de burla, llévese la mesa del comedor, cuando todavía se podían embargar. Y la mesa tenía un hoyo en medio. Pero, mire, la refri se la lleva, me dice, este, no sé si se la va a llevar con puerta o sin puerta, porque ahí está agarrada por la silla. Y me lo mostró, mire, fue un sarcasmo tan grande. ¿Verdad? En aquel entonces, nada de eso se podía llevar, y hoy peor. ¿Verdad? Y ya imagínense, me llevo una, una mesa que ya está quebrada y que la persona después dice ya se dio, pero ahí viene la parte de... Entonces, eh, son embargos que no se puede, porque va a ser más costoso el llevarnos esas cosas sin valor que a la hora de realizar los bienes no nos va a causar o no vamos a poder ganar, solo los costas nos va a salir, ¿verdad? Para llevarlo a la chatarrera, si es metal, $3 y ahí terminó todo. Y el ejecutor cobró $200. Embargo de salario. Es inembargable el sueldo, salario, pensión, retribución equivalente que no exceda de 2 salarios mínimos urbanos más altos vigentes. Las pensiones son embargables a excepción que una ley especial diga que es inembargable, pero siempre que sean los 2 salarios mínimos vigentes. Ahorita anda por 360 y tantos, anda por 706 más o menos, lo inembargable. Entonces, y ahí dice que sobre las cantidades, ¿verdad? Hay una proporción que los tribunales, fíjese bien, después de los 2 salarios mínimos, le aplicamos un 5% a la primer cuantía adicional. O sea, si la persona, usted le resta, gana 1,200 y le resta los 2 mínimos, sobre el otro mínimo que le sobra le aplica el 5. Sobre el siguiente le va a aplicar, ahí va, el 10 y así sucesivamente hasta llegar al quinto salario mínimo. O sea, para que usted pueda embargar un salario como tal, ¿verdad? En este caso, tendrá que embargarle un salario de al menos $1,500 para que le vengan descontando una cantidad de por lo menos unos $30 mensuales. ¿Verdad? Y ahí es donde nos dicen los porcentajes, ¿verdad? Cómo lo aplican, que debe ser gradual, ¿verdad? Y tanto los jueces ahora piden que uno especifique cuáles son los montos para que no haya error. ¿Qué, ¿Cómo embargamos? Y aquí viene algo bien importante. Algo bien importante. Primero, vamos a embargar los bienes que están prendados o hipotecados. Antiguamente se hacía de que no, usted embargue todo. No, primero por los hipotecados o prendados. Si el vehículo está prendado, o la propiedad está hipotecada, aunque el valor, si ya vemos que el valor es mínimo, que no alcanza con las costas procesales, entonces nos vamos a los otros bienes. Si hubiere otro vehículo, si hubieren una propiedad más, si hubieran cuentas bancarias, ¿verdad? O también dice que el deudor diga, miren señores, llévense esto. De esos casos solo he tenido uno en toda mi vida, donde las personas me dijeron, mire, puede llevarse esto, 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 y me dijeron, llévese, no hay problema, sabemos que debemos, no podemos pagar. Y pues, hasta muy amablemente, aunque suene sarcástico, nos ayudaron a sacar las cosas.
Y luego habla de otros bienes, siempre y cuando a juicio del ejecutor de embargo no alcanzar en los bienes hipotecados. El criterio de uno, aunque no es perito, por la experiencia, uno tiene que tener ese cuidado. Aunque el abogado me esté diciendo que hay que llevárselo, si yo sé que me estoy excediendo, ¿verdad? No puedo embargarlo, a menos que sean bienes inmuebles. Si hay un bien hipotecado que no cubre ni la tercera parte del inmueble, pero hay otro inmueble que se excede, yo puedo embargar los dos y razono en el acta por qué razón lo estoy haciendo. Y le razono al juez en el escrito cuando le devuelvo por qué razón lo hice. De esa manera, el juez tiene la claridad que no nos hemos excedido con el abogado, con el acreedor, en el embargo del orden de los bienes. Porque lo primero que hace el juez es decirme por qué no embargó el vehículo que estaba prendado, por qué se llevó otro. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Las cuentas, y esto es bien importante, las cuentas, salarios de tarjetas. ¿Qué es lo que podemos? Podemos embargar cuentas abiertas en entidades financieras, fíjense bien, como sueldo, salario, otras remuneraciones, o general, las que sean de dinero. Aquí hay un criterio bastante partido de los jueces, porque un criterio es que cuando el salario es cuando el pagador se lo deposita en la cuenta, pero cuando esté en la cuenta ya no es salario, es depósito. Hay jueces que dicen, no, sigue siendo salario, es inembargable. Pero hay jueces que dicen, sí, ya es un depósito. Más si usted la cuenta la ocupa para que le hagan remesas, para que todos pagos de que no sean salarios, en este caso usted prácticamente le va a justificar que sobre esa cuenta no solo salarios. Y la persona tendrá que justificar cuál es el salario. En algunos tribunales tienen ese criterio. Y siempre, si hay un exceso, esto lo ponen los mismos bancos. Si yo llego a embargar $10,000, el banco me dice, sí puede embargar los $10,000. Pero no me dicen, hay más, solo me dicen, o usted puede embargar 9,800 nada más. Y entonces yo voy a embargar lo que está disponible. Dice acá, aunque en la realidad, ¿verdad? Que una vez que se retiene la cuenta, ya no se puede el pago hecho por el deudor, pero realmente los arreglos extrajudiciales siempre los permiten los jueces. Aunque como siempre está a disposición de las partes la voluntad de ellos, entonces los jueces no se oponen más y es de solucionar un conflicto que les va a causar mucho tiempo a ellos. ¿Qué más podemos embargar? Podemos embargar títulos, valores, instrumentos financieros, dividendos, interés, rendimientos, reintegros a su vencimiento. Las acciones o los bonos también y por ende los frutos de los bonos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debe ordenársele al pagador, al que está responsable de hacer los pagos. Él es el que queda como depositario judicial y es el que queda obligado a retener las cantidades. Y en caso de que no haga la retención, él deberá pagar con su dinero propio lo que ha dejado de descontar. Sucede que muchas veces los abogados, para no meterse en problemas, porque tampoco quieren pagar más por esa acción, permiten o dejan que se continúe en esa etapa, pero los pagadores son responsables, ¿verdad? En este caso, ya he tenido la oportunidad de embargar acciones. Una vez de una empresa de autobuses me tocó embargar acciones. Se tiene que llegar a la institución, al contador, buscarlo, asentar en el libro de contabilidad que por orden, y ahí se describe el mandamiento de embargo, y se le notifica que todos los dividendos deberán de ser también depositados en fondos ajenos en custodia, de que tenga de sus cuentas ajenas, y a la vez firma el acta de embargo que se le presenta al juez. Y ahí se hace mención que se ha embargado las acciones. O sea, no le va a quitar usted los títulos. Va a llegar donde, en el registro donde lo llevan, que en este caso son los contadores que llevan todos esos libros de acciones, ahí se asienta el embargo. Esas son las acciones que nosotros hacemos. Entonces, todo esto es lo que uno hace para poder embargar este tipo de... Allí usted puede ir hasta los famosos depósitos a plazo.
Si usted encuentra depósitos a plazo, también los podemos embargar. En este caso, el embargan intereses, renta, frutos, se ordenará que deba entregarlo al deudor a que sean reintegrados y se reintegre la cuenta. Aquí viene de fondos en depósito. Si son intereses o los retenga a disposición del tribunal, si fueran rentas o frutos. Siempre todo debe quedar a disposición del tribunal. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y por eso la responsabilidad del pagador, y hay que tener mucho cuidado, porque el pagador no solo es pagador del salario de las personas, sino que también es el pagador de que si él no le retiene las cantidades. Y por eso se deja estipulado en el acta de embargo cuánto es lo que rinde o cuánto ha rendido un promedio para que el juez tenga claro cuánto es lo que tendría que haber al momento de que se vaya a liquidar el embargo, cuando ya se llega a la liquidación. Los muebles, aquí viene otra de las preguntas que me hicieron anoche que me habían dicho. Si la persona tiene bienes en cualquier lado, vamos a perseguir los bienes donde estén. Ahí les dije, donde los encontremos, ¿verdad? Y hay algo bien importante, no podemos embargar en días y horas inhábiles, a menos que yo le pida autorización al juez y él me la dé por escrito, de que le pida que me habilite el día sábado, porque es el único que está esta persona en su casa y de ahí para allá se desaparece porque sale del país. Entonces yo puedo pedirle habilitación del día y la hora al juez para que me dé y me diga puede embargar en horas y días inhábiles con el fin de llevar a cabo el embargo. Pero eso solo el ejecutor lo puede hacer. Es decir, si usted pide un oficio, pues por oficio no puede llevarse ningún mueble, ¿verdad? Entonces esa es la una. La hora. Tenemos que dejar estampado de la forma más exacta cómo se encuentra el bien mueble embargado. Generalmente ahora utilizamos las fotografías, ¿verdad? De todo si yo voy a embargar vehículos, yo le tomo foto al vehículo hasta abro el capó y de la parte mecánica y de la parte de adentro si le hace falta, porque muchos deudores dicen que le rayan el vehículo, dicen que le robaron y un solo le agrego, no hay llanta de repuesto, no me entregó mica, no me entregó llave cruz, porque aunque usted no lo crea, por un cenicero se pelean los deudores cuando llegan a recuperar y dicen, mire, este rayón no lo tenía y usted no le tomó foto, ejecutor, venga para acá, porque él no describió que. Entonces, o al depositario judicial. Entonces, la orden es que uno debe de agregar la mayor cantidad de documentación o documentar el estado del bien mueble que está embargando. Imagínense que una vez me tocó embargar reses, vacas. Aparte de irme a meter allá, creo que estaba en el Matasano, no sé si seguirá todavía ahí. Me fui con el camión ya una vez registrado y la alcaldía a traer las reses a la finca. Tuve que tomar foto a las vacas que estaba embargando para que agregárselas al acta de embargo para que el juez viera en qué estado iban, porque de otra manera me arriesgaba de que la persona no, si bien gorditas iban, y mire cómo me las entregan todas y tal vez las vacas ya fueron un cuero y hueso. Entonces, en este caso, ahí es donde viene uno y tiene que ver la forma de asegurar el embargo y asegurar al ejecutante y al acreedor de que no vaya a salir perdiendo, ¿verdad? Debemos dejar establecida toda la identificación, la dirección donde quedan los bienes en depósito, así como el depositario. El depositario judicial, la ley pide muchas veces que sea persona abonada. Bueno, así dice la ley. Generalmente algunos ponen a la empleada doméstica, a los acreedores, ¿verdad? Y en algunas ocasiones las instituciones financieras, las sociedades anónimas, las personas jurídicas, ponen al depositario o al gerente y él acepta en representación de la empresa, es decir, no lo hace en carácter personal. Y de eso uno tiene que tener ese cuidado. Y ahí abajo donde le pongo la explicación que le estaba dando, de que hay que tomar fotografías. Recuerdo esa vez que me tocó ir a embargar una avioneta. Allá andábamos en Ilopango y nos fuimos a meter hasta el aeropuerto, llegamos a los hangares, pero solo fue el problemita que estaba bajo llave, entonces me tocó ponerle
el mandamiento de embargo, tomarle fotografía que se lo habíamos dejado puesto para que no lo pudieran abrir. Y se hizo el embargo respectivo registralmente, porque de esa manera, en la aeronáutica civil ya no lo dejan que despegue, ya no lo pueden quitar. En este caso, el depositario puede ser una entidad o la persona encargada del depósito. Menciona una característica, puede ser el mismo ejecutado. Y aquí podrán decir ustedes, mire, ¿y cómo es eso que el ejecutado va a ser el depositario? Imagínense que solo le encontramos vacas y no hay dónde meterlas. Se dejan en el mismo lugar y queda el consciente que están embargadas y se deja, ¿verdad?, el lugar. Me recuerdo que una vez me tocó embargar una máquina, esas desgranadoras de arroz, parece las que y era tan grande que no la pudimos cargar, es decir, demasiado grande. Deja que sirve para trillar el arroz, era tan grande que no podíamos levantarla. Habían llevado con máquina y me dijo, bueno, dejemos aquí, usted queda, y le pusimos candado de una vez al lugar donde estaba. De esa manera, los agentes policiales sirvieron de testigos de que ellos estuvieron en la diligencia y cómo se llevó a cabo. Y la principal es que debe tener solvencia económica, esta parte. Una persona que puede responder por los daños que pueda sufrir. Ser depositario, generalmente el depositario cuando se trata de ejecuciones forzosas o de cobro de deudas, siempre es alguien que nombra el acreedor. Luego dice que los especiales especial valores de ítems especiales, el depósito puede realizarse en la entidad que resulte más conveniente. Imagínense que sean joyas. Usted puede contratar una caja fuerte y el depositario, pues dependiendo del banco o quien lo tenga el servicio, ¿verdad? De esa manera, el depositario va a ser la institución donde lo va a dejar. Con los inmuebles, nos habla el 632, debe hacerse dice debemos de hacer la inscripción hasta su completa y efectiva inscripción. Muchas veces, ahora ya no hay como aquella restricción que había, que las instituciones financieras, los bancos tenían, no, si estaba a favor del banco no se podía embargar si era otra institución. Por algunas sentencias que ahí les he agregado, eso no ocurre porque no está perdiendo el derecho primario. El único que tiene, ¿verdad? El único que tiene ese privilegio, voy a adelantar un poco la diapositiva, el Fondo Social para la Vivienda, quien definitivamente no se le puede poner ningún gravamen. Recuerdo haber hecho un embargo de eso cuando comenzaba y inmediatamente el CNR le avisó al fondo, el fondo presentó el decreto de protección y anularon el embargo. Ahí tuve que regresar de esa manera. Fue la forma de presionarlos para que pagaran. Entonces, este caso dice que si ya está embargado el inmueble o el bien, se puede volver a embargar y este es un problema en Sertrasen. Sertrasen no les gusta poner dos embargos, aunque tienen que hacerlo y ahí es donde uno tiene que presionar como ejecutor de que deben de efectuar el embargo, aunque sean 2 veces, aunque sea 3 veces. Usted puede embargar 10 veces el salario de una persona. Recuerdo una persona que tenía 16 embargos en el salario y cuando había la costumbre de darles hasta mire, ese señor recibía, aunque la ley no lo permitía, lo recibía como $200 en total y ganaba como $2,000, pero lo tenían hasta el tope y le habían, cuando se podía hacer todo eso. Pero usted puede embargar hasta 3 veces el mismo inmueble, el vehículo. Solo que sabe que la prioridad, aunque la prioridad es sobre aquellos, si alguno de esos fue prendado o hipotecado, ellos llevan la prioridad en este caso. Las aeronaves, ahí les menciono, en aeronáutica civil, y luego si son banderas salvadoreñas, les menciono yo, igual los barcos que es en el CNR, pues son tomados como inmuebles, pero ahí viene la aclaración, deben de ser de nacionalidad, es decir, tener banderas salvadoreñas, matrículas salvadoreñas. De otra manera, no se pueden embargar, ni siquiera materialmente. Podemos solicitar el embargo de una empresa, el tribunal nombra un interventor con cargo a caja y el nombramiento se inscribirá en el registro de comercio, ¿verdad? Y aquí viene
lo que le corresponde al interventor con cargo a caja, que es vigilar la contabilidad de la empresa, vigilar las compras y las ventas, es decir, cuidar de la inversión, llevar cuentas. ¿Dónde salí? Y llevar las cuentas de entradas y gastos, velar porque la empresa continúe con la explotación, es decir, siga la empresa funcionando. Por ejemplo, un hospital, usted no lo va a ir a cerrar, usted embarga el negocio. Entonces, en este caso, el abogado pide un interventor con cargo a la caja para poder que él esté y se hace mención de ello en el mandamiento, cuando se devuelve. Aquí ya hay una sanción que prácticamente puede ser informado a la Fiscalía General de la República, el interventor, si está haciendo mal uso del dinero ajeno, el que tiene que pasar, porque le van a liquidar en base, cuando ya se llega a la cantidad reclamada, entonces procede a liquidar. Aquí podemos pedir en este caso la mejora o reducción del embargo. Este puede ser solicitado por el ejecutante o el ejecutado, aquí cualquiera de las dos personas. No estamos hablando de la ejecución, sino de la mejora o reducción del embargo. Lo que les decía, probablemente queremos, pues lo vamos a pedir, a modificar. Si el cambio de circunstancia, lo que siempre les he dicho, les he venido diciendo, de que si hay ya ahora suficientes bienes o si el inmueble vemos que es suficiente debido al valúo y los demás están de más, se pide que se excluyan o el mismo juez de oficio lo hace. Esto generalmente ahora el juez lo está haciendo de oficio cuando el monto embargado excede lo necesario y cuando las circunstancias del embargo puedan cambiar, ¿verdad? Es decir, que embargamos, fíjense que hay un problema, podemos pedir la realización del embargo, supóngase que vamos a embargar un cargamento de plátanos. Y eso se maduran, se arruinan, se pueden pedir prácticamente que se realicen inmediatamente. Para eso existe la siguiente parte que es la realización. Y aquí lo que le decía, que salvo las excepciones legales, el embargo contra el Fondo Social de la Vivienda no se pueden tocar. También que un bien embargado, ¿verdad?, puede ser nuevamente embargado y el juez va a dictar la forma en que va a liquidar prácticamente. Los bancos ya no están cubiertos por el no embargo, ¿verdad?, sino pues tienen la prioridad registral que les da la prioridad de que no, que ellos van a ser los primeros en que se les liquide y si queda, pues entonces se la queda. Y algunas referencias de las sentencias de la Cámara de los Primeros y donde establece esa prioridad registral porque han habido muchos alegatos de que ellos tienen la prioridad registral de los embargos. Bien, hasta aquí mi ponencia, darles las gracias. Si hay preguntas o respuestas, aquí veo algunos en el chat en este momento. Déjenme, vamos a... Aquí Joel Beltrán veo que ha preguntado. Ha levantado la mano. Veamos, ¿alguna pregunta? Aquí tengo alguna. Buenas Buenas, licenciado, buenas noches. Buenas noches, dígame. Le quería hacer la pregunta, yo medio la escribí, es sobre una tarjeta de crédito. Sí. El cliente dejó de pagarla hace como, dice, 8 años, algo así. Sí. Pero hace como 6 años lo ejecutaron, o sea, le hicieron una ejecución de embargo. El monto creo que era por 4,000 y algo. Entonces, el proceso le tratamos de ayudar a través de la Procu, Sí. ¿verdad? Entonces, pero cuando se fue al banco de América Central, me parece, la persona que fue, un abogado de parte nuestra, fue a negociar con la persona del banco, no quiso aceptar el 50% de la deuda que el señor le daba en el momento, ¿verdad? Entonces, sino que le dijo que le iba a embargar una casa. Sí. Entonces, hoy en día la persona me busca de nuevo y me dice, mire, licenciado, han pasado más de 6 años y no se hizo nada. ¿Será que todavía me tienen
colgado, mes. La Entonces, pregunta es, ¿nunca iniciaron el proceso ejecutivo o sí? sí, sí se llevó a un ejecutivo mercantil y lo Hubo sentencia. declararon y hubo sentencia. ¿Iniciaron la ejecución forzosa? Eso sí, no sé, hasta ahí ya no llegué. Entonces probablemente no. Si no iniciaron la ejecución forzosa, ¿verdad? Prácticamente está prescrita la acción. Ah, ¿Verdad? Porque dice que tiene 2 años para poder iniciar la ejecución forzosa después de la sentencia firme. eso lo dice el 763, algo así va. Entonces, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, él no mover nada más. Ahora, si él quiere pagar, fíjese que el problema es que como ya habían iniciado el proceso ejecutivo y había sentencia, estaban pidiendo la cantidad. Entonces, por eso, pero aunque esté prescrita, solo queda para el banco le queda la pérdida que las acciones naturales, ¿verdad? Los derechos naturales. Entonces, él prácticamente en un momento determinado pueden irse a un monitorio, pero para eso es otro proceso, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, si no hubo embargo en nada, es porque el banco lo dejó, pero habría que ver en la institución, esta, ¿cómo se llama? Los burós de créditos para ver si todavía aparece reportado. Ok. Pero porque sí, ya una vez sentenciado son 2 años nada más, ¿verdad? Hola, hola. Diga, buenas noches. Buenas Diga. noches. Yo por ahí escribía en el chat, pero le comento. Sí, Eh, mm, Tengo un juicio ejecutivo, ya, bueno, 2 juicios ejecutivos se ha llevado sobre un mismo bien y el mismo acreedor, digamos, mi cliente, el acreedor, tenía como, bueno, instrumento base de la acción era un mutuo hipotecario. sí. Eh, Ya terminé con la sentencia bueno, en este caso, ya para que podamos comenzar la ejecución forzosa. Pero la pregunta es aquí, ya hay iniciada, según el dato de la investigación que he hecho, ya hay iniciado varias personas que han trabado embargo sobre ese bien. No obstante, la prioridad que tiene mi cliente es porque él es garante hipotecario. Digamos, en este caso, él era al que está a favor la hipoteca. La pregunta es, ¿yo me tengo que adherir a las que ya van comenzadas o yo de manera personal voy por la misma ejecución forzosa comenzando y luego en cómo se van a dar en este caso cuando llegue a la liquidación o cuando lleguemos a la realización del bien? Usted inicia la ejecución forzosa, Ujú, definitivamente. En el estado de la ejecución forzosa es que, como va a aparecer en el informe registral, porque hay que ujú. presentar el informe registral, ¿verdad? Ahí va a aparecer que hay más ejecuciones forzosas. En ese estado, el juez va a mandar a pedir informe a cada juzgado de la fecha de esos procesos y el estado en que se encuentran. El más antiguo es a donde se va a ir el proceso, pero la No. prioridad registral por ser la hipoteca, ¿verdad? Ahora, si primero que embargo fue usted y a favor está de su acreedor, de su cliente, está el embargo, la hipoteca, él es la prioridad, pero la acumulación se va a dar. ¿Por qué? Porque primero va a satisfacer la hipoteca, la deuda, y si queda, a las demás deudas. Pero sí va a acumularse. Pero eso el tribunal, usted, iniciada la ejecución puede pedirla, pero si no el juez, cuando ve en el informe registral de mero imperio ahí, va a decir, mire, mande a pedir los informes, van a ver cuál es el más antiguo. Y los mismos jueces dicen, me envíese a tal lugar la ejecución porque ese es el más antiguo proceso que existió. Ahora, si el de usted, ¿verdad? Aunque parece, no sabemos si los otros ya están en el mismo estado de ejecución, o de eso no se ha dado cuenta. De eso no me he dado cuenta, no. Sí, entonces inicia la ejecución forzosa. Usted lleva la prioridad registral, usted lleva la prioridad del inmueble. Y ya de ahí, Ahora, en el mismo informe, el juez va a darse cuenta y ahí va a mandar a acumular si todas son ejecuciones. ahora tengo otra pregunta. Yo inicié otro proceso ejecutivo también y llegué, bueno, no, en este caso fue quiero ver, era un
Bueno, llegó a proceso de ejecución, ya lo llevé a proceso de ejecución pero bueno, embargué un bien que superaba la cantidad bastante, ¿verdad? Pero era porque el señor ha construido una casa en varios lotes, por decir así, y los lotes se ven afectados por la casa que está en medio. Pero cuando yo quise embargar, embargué todo eso. Viene el banco que tenía el crédito de hipotecario sobre esos bienes inmuebles. Bueno, no banco, sino que era una cooperativa. Eh, Se embargó, pero ellos hicieron que solo dejaran uno nada más grabado. Pero se llegó al día de la realización del bien y el banco pues no quiere desprender ese bien aun cuando el cliente de ellos ya pagó cierta parte de la deuda y podría inclusive de alguna manera ellos dejar uno de esos bienes inmuebles de la hipoteca, modificar la hipoteca y dejar que se pueda realizar ese bien. Y bueno, ahorita ya me la han archivado, no sé cuánto tiempo dura eso de mandado a archivar y si yo puedo continuar con esta ejecución forzosa hasta el día que tenga un bien que yo le pueda embargar. Vale. Una vez la inicia la ejecución forzosa por algunas resoluciones de Cámara, no las tengo a la mano, solamente cuando no hay bienes embargados se da la prescripción. De otra manera, la ejecución ahí va a quedar, ¿verdad? Ahí queda. Como hay bien embargado, porque hay un embargo, esa ejecución queda ahí. Lo que van a mandar es archivo, nada más para no tenerla en el tribunal, pero en el momento que ya sea que se liberen o ocurra otra situación, haya otro bien, usted la puede reactivar y continúa la ejecución. Si hay que, usted sigue embargado o sigue hipotecado o, no, o está grabado y no lo quieren soltar, ahí también una acción podría ser ver cuánto le deben al banco, ¿verdad? Por medio del juzgado, porque podría ser que ya esté pagado, pero el inmueble imagino que es un solo inmueble y ahí han construido varias casas, una sola matrícula, No, no, al revés, son varias matrículas y matrículas que una están sola casa. hipotecadas. Ajá, digamos, si yo Mm, quisiera, digamos, el lote sí, 9 no, por decir así, yo quiero quitarle de esa, me llevo una parte de la casa. ajá, sí, no, entonces queda de esa manera, ¿verdad? No va a perder solo archivado, porque hay bien embargado, ¿verdad? Ok, En ningún momento usted puede, así, cuando no hay bienes embargados, ahí sí peligra la ejecución forzosa. ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Feliz noche. Buenas noches. Nada, me dicen que en caso se sigan acumulándose los intereses mientras el acreedor no inicie la ejecución forzosa, hay que ver la sentencia. Dependiendo cómo el abogado en el proceso ejecutivo se dijo que reclamaba intereses hasta el momento de la sentencia y hay que ver qué dice el fallo, porque muchos jueces están decretando hasta el momento de sentencia y otros hasta su cumplimiento, dependiendo cómo usted inició el proceso ejecutivo. ¿En qué, en la ejecución forzosa, en qué etapa puede hacerse la ampliación del embargo? Pregunto. El Salinas, ¿embargó algo en el proceso ejecutivo? Si embargó algo y no le alcanza, es al momento de que pide, vaya, si fue un bien inmueble, se llega a la pública subasta, lo pide y queda todavía remanente, en ese momento, si usted hay más bienes, usted puede pedir la ampliación del embargo. O si el inmueble, o si el mueble, ¿verdad? No cubría, ya con el valor practicado, imagínese un vehículo, ¿verdad? Entonces, o los salarios que tampoco ahora, imagínese que usted está embargando $30 al mes y la deuda es de 30,000, usted en ese momento, iniciada la ejecución forzosa y que ya ve la cantidad que hay, dice, le manifiesta al juez y le dice que tiene conocimiento que el deudor ha adquirido nuevos bienes con los cuales puede afrontar el pago de la deuda. Esa sería la cuestión. Veamos, varios acreedores, ya creo que este otro caso de ejecución forzosa, pasamos a la realización del bien, el acreedor hipotecario se opuso. Eh, Omar me pregunta, en otro caso de ejecución, dice, ¿no está por ahí Omar? ¿O quién, alguien más, alguna pregunta? Esas son las que yo le hice, Ah, licenciado. esa es Ya, la que ya, me ya hizo están Omar. resueltas, ya están ¿Cómo, resueltas. cómo el Solo proceso? una pregunta más y ya que lo interrumpí. Perdón ahí. Eh,
¿puedo yo poner un ejecutor de embargo ya una vez iniciado? Digamos, ya inicié y voy por la realización del bien. ¿Puedo poner un ejecutor de embargo si de repente el bien que yo estaba queriendo embargar, pues era el único que conocía yo? ¿Puedo nombrar un ejecutor de embargo o solicitarle al juez Puede que se nombre analizarle al uno? juez, sí, puede decirle usted al juez, así como le manifesté aquí a la licenciada. Usted le dice al juez que no hay bienes suficientes y ha descubierto que existen otros bienes que ha adquirido el acreedor o que son de nuevo conocimiento. Por lo tanto, le pido a su señoría nombre un ejecutor de embargo para poder satisfacer la deuda. Ahí le hace una explicación. Y el juez se lo va, porque para eso está la mejora del embargo, ¿verdad? Mire, las costas procesales se las establece el tribunal y las costas procesales las establece en base al arancel judicial, que a veces, yo no sé la liquidación, por ejemplo, aquí en Sonsonate, hoy les había agarrado que el acreedor mandaba la liquidación, si el acreedor no el deudor no decía nada, pero las costas procesales son sumamente bajas. No acepta el juez que usted le ponga como costas procesales, se está cobrando $1,000, los $1,000 le va a poner el arancel judicial. ¿Verdad? Esa es la situación. El usufructo, sí, pero solamente le va a funcionar mientras esté vivo eh, el acreedor, el deudor. ¿Verdad? Porque recuerde que el usufructo termina, ¿verdad? Pero fíjese que es una figura de presión. Yo la he efectuado muchas veces, embargar el usufructo como presión, porque la gente se aflige. ¿Cómo se determina el valor? Me imagino que de los bienes inmuebles. Para eso usted pide en la ejecución forzosa el nombramiento de un perito evaluador para que establezca el precio de la propiedad embargada. ¿De qué manera se puede proceder cuando se ha iniciado el proceso ejecutivo o ejecución forzosa? Hay bienes embargados, pero el ejecutor o apoderado del acreedor, no obstante lo anterior, está incurriendo en actos hostiles, haciendo visitas diarias. El acreedor está intimidando al deudor habiendo ya embargado. Esa es la pregunta. Si esa es la pregunta, efectivamente ya no tendría que estar amenazando. Ahí puede recurrir no solo a la defensoría, sino denunciarlo, ¿verdad? Una denuncia a la defensoría porque ya el proceso ejecutivo ya se inició. Es como cuando a veces usted a los bancos ya le embargaron, le tienen embargado el salario y le están mandando notas de cobro. Inmediatamente lo tiene que parar y decirle, mire, usted ya me tienen embargado. Pero en el caso de si es una persona natural, denúncielo a la defensoría en primer lugar. Y si no puede ir, búscale una figura. No quiero decir las palabras para que no digan después que el licenciado nos incitó. Una cuenta en común se puede embargar. Fíjese que no se puede. No se pueden. Yo intenté muchas veces, pero como me manifiestan y me dijeron, me lo aclararon, no sabemos cuánto de ese dinero pertenece al deudor que usted quiere embargar. Dice si se ha embargado una casa que su precio es demasiado superior al monto adeudado y si además del inmueble que sobrepasa el doble del monto adeudado están embargados salarios. Muy bien. Puede pedir dos cosas. Vea si los salarios, bien, póngale, debe $10,000. El inmueble vale 50,000 y hay salarios, sopese cuánta es la cantidad que se está embargando en salarios. Ahí es donde usted va a pedir una nulidad del embargo o una reducción del embargo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si con los salarios basta, ¿verdad? Para que póngale que los salarios le están quedando $200 por cada uno, pues, o si el inmueble aún es mayor. Por ejemplo, tengo un cliente que le han embargado, como le repito, como por $4,000 una propiedad de $200,000 y había una de 50,000. En ese estado estamos ahorita pidiendo la nulidad del embargo y vamos a pedir que se embargue la propiedad de menor valor. Cuando se procede, cuando el embargo ha recaído sobre un porcentaje de derechos por indiviso. Bien, el embargo usted puede llegar hasta la ejecución forzosa y puede llegar hasta la adjudicación en pago. Y usted se va a volver, el acreedor se va a volver el dueño del porcentaje que ha embargado. Y ahí pues va a tener que recurrir a la partición judicial. Yo estuve en un caso donde la muchacha hipotecó su tercera parte por $2,000
y al final tuvieron que partir, le pusieron pared a la tercera parte de ella. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Cualquier cosa, correcto. Yo les dejo mi teléfono 7543-6162. Estoy a las órdenes, estoy trabajando gracias a la incorporación y a la confianza que han tenido los colegas de la asociación como síndico. Estoy a disposición. Les digo, no tengo más que una experiencia, me ha dado una, pero siempre hay cosas, siempre se aprende, no crean. Y el proceso ejecutivo es bastante bonito, a mí me gusta, quizás más que el penal, les digo, y no es porque, pero es muy bonito porque tiene muchas formas de interpretación. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, pues darle las gracias, invitarlos. Aquí hay otra pregunta. Cuando ya hubo liquidación parcial por embargo al salario y se quiere llegar a vaya, aquí me pregunta la licenciada Sandra Pineda que si se ha hecho embargo de salario, ya se hizo una liquidación parcial y se quiere llegar a un arreglo de pago. Sí, usted puede, el arreglo de pago puede ir de muchas formas. Es más, hasta decirle, mire, solo págueme, si descuente la cantidad y págueme tanto. O sea, usted solo haga el descuento, uno. Y la otra hasta puede llegar al acuerdo si están de acuerdo ambas partes y el acreedor, más que todo, porque recuerden que hablamos que hasta que queda satisfecho el ejecutante, termina la ejecución forzosa. Entonces, si a él dice, miren, me basta con el capital y ya recuperé las costas y el poquito de interés, ahí usted, eso sí, tiene que describirle al juez en qué consistió, con cantidades, cuánto fue de capital, cuánto fue de interés, ¿verdad? Porque el juzgado ahora envía en el oficio la cantidad que falta por liquidar, ¿verdad? Entonces, ya ahí, no sé si el oficio de la primera liquidación, ya iba la cantidad, entonces sobre esa base tiene que negociar el arreglo extrajudicial, ¿verdad? Este sería, licenciada Sandra, la respuesta a cualquier pregunta. Estamos a las órdenes, ¿verdad? Si no hay más preguntas, yo les agradezco su paciencia. Estoy a sus órdenes. Como les repito, pues ahí me pueden tener en el chat de la asociación. Ahí les dejé mi número. Cualquier situación, estoy para servirles aquí en Sonsonate. No quiere decir que porque soy de Sonsonate solo trabajo en Sonsonate. Esto de ejecutor me llevó a conocer 13 de los 14 departamentos. Solo en La Unión no embargué, ¿verdad? Fue el único lugar donde yo no me fui a embargar. De ahí yo conocí el país a través de los embargos. Así que sí, es muchas gracias. Y sí, cualquier cosa estamos a las órdenes. Solo me quedaría agradecerles y no sé si alguien de la directiva va a cerrar la sesión. Sí, Hola, no, pues, buenas noches. hola, buenas noches, ¿Qué Jorge. tal, Raúl? Bien, gracias a Dios, aquí Felicitar. estamos. Te felicito. Estuve pendiente de todo toda la ponencia. Quiero decirte de que estuviste una buena convocatoria. Tuviste casi 58 conectados y mucha interacción. Y pues agradecerte el conocimiento. Ves en el chat te han respondido y te han felicitado porque pues seguimos manteniendo el nivel que les hemos prometido. Así que por mi parte te felicito, decirle a los compañeros que mañana vamos a poner el resumen y también lo vamos a subir el video a las redes para que quien quiera reforzar alguna parte más la pueda escuchar, y agradecerles y que estén pendientes de las actividades que tendremos. El 5 de abril está programada la firma de la escritura de constitución. Va a haber un acto que lo vamos a transmitir en vivo también,
y le seguiremos informando. Así que no me queda nada más que agradecerte, Raúl, y felicitarte. Un tema Muchas gracias. que lo manejas, lo demostraste que lo manejas, y creo que los mismos compañeros no van a permitir que este sea la última intervención. No, y Así es el que área cuídate. esta, si se fijaron, tuve que correr porque al final, porque realmente es bien largo. La parte esta, a pesar de que solo es una ejecución forzosa, es larga para poderla explicar. Y aparte que se nota que es un tema que te gusta porque lo desarrollaste y lo seguirías desarrollando. Así es que de nuevo te agradezco, te felicito y seguiremos trabajando. Feliz noche para todos. Muchas buenas noches, un gusto.